Atención jubilados y pensionados. Tenemos una noticia de última hora que no se pueden perder. Eugenio Semino, defensor de los jubilados y abogado previsional, acaba de hacer un fuerte comunicado para las jubilaciones y pensiones de ANSES, que afecta directo al bolsillo en julio. ¿Querés saber cómo afecta a los jubilados el comunicado de Eugenio Semino? Quédate hasta el final del video, porque hoy nos acompaña una invitada muy importante, Clara Salguero, especialista previsional, que viene a contarnos un montón de novedades para jubilaciones y pensiones, y nos va a responder varias consultas que no te podés perder. Y por supuesto, te invitamos a apoyar el canal con un me gusta, y a dejarnos tu opinión, o tus dudas en los comentarios, y nos encantaría saber qué pensás sobre todo esto. Bueno, vamos directo a la primera noticia de la tarde de hoy. Atención jubilados y pensionados. Eugenio Semino, abogado previsional y defensor de los jubilados, hizo en las últimas horas un fuerte comunicado sobre la situación actual de las jubilaciones y pensiones de ANSES. Sus declaraciones apuntan directamente al deterioro de los saberes, la falta de políticas públicas y el impacto directo en el bolsillo de millones de adultos mayores. Según explicó Semino, los saberes mínimos no alcanzan para cubrir la canasta básica, el bono previsional está congelado desde hace más de 14 meses y no hay una línea política clara que garantice derechos ni continuidad en las medidas. Además, criticó duramente el tratamiento que el sistema político le da a la vejez. Dijo que el país sigue gobernado bajo una lógica antigua, que ya no representa la realidad demográfica actual. Habló de una cultura política que no reconoce la longevidad como una etapa activa, sino como una carga. También, remarcó que el 90% de los jubilados cobra por debajo de la línea de pobreza, y que la falta de actualización de los bonos y las jubilaciones produce una pérdida constante del poder adquisitivo. Sobre los recientes debates parlamentarios, dijo que los califica como una recesión de derechos. Y confirmó que se están presentando como nuevas leyes, que ya habían sido sancionadas hace 10 meses y que luego fueron abandonadas. Para Semino, no hay voluntad de dar continuidad, ni de sostener medidas que realmente acompañen a los adultos mayores. Otro punto central que abordó fue el final de la moratoria previsional. Explicó que esta decisión dejó afuera del sistema a cientos de miles de personas que no llegaron a cumplir con los años de aporte requeridos. Muchas de ellas son mujeres, históricamente las principales beneficiarias de ese mecanismo. Semino dijo que es una situación alarmante. Antes de fin de año, entre 500.000 y 700.000 adultos mayores podrían quedar sin acceso a ningún tipo de prestación. Es decir, sin jubilación, sin pensión, sin cobertura alguna. Para enfrentar esta situación, informó que ya se iniciaron acciones judiciales, junto al abogado Andrés Domínguez en distintas jurisdicciones del país, como Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Resistencia, con el objetivo de garantizar el acceso al bono previsional. Por último, sobre el proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso, detalló que se contempla un aumento del 7,2% y un aumento del bono de 70.000 a 110.000 pesos. Una medida que, según expresó, resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida constante del poder de compra. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestra especialista, Clara Salguero. No te podés perder la información que viene a contarnos y las novedades para jubilados y pensionados. Vamos a estar hablando de jubilados, te vamos a contar qué es lo que vas a cobrar y en qué fechas vas a cobrar. ¿Por qué tenemos que dar esta información? Porque en el día de ayer se oficializaron los aumentos y los pagos adicionales. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el bono para jubilados y pensionados nacionales es cifra no remunerativa, entonces se oficializa de manera distinta por un canal distinto en el boletín oficial. Resolución 237 que habla justamente, oficializa el aumento para jubilaciones y pensiones nacionales, contributivas y asistenciales. La resolución 238, que marca el aumento para asignaciones familiares y sociales. Y el decreto 367, que es el que habla del bono, junio con bono. 2,78% de aumento en el mes de junio. Esa va a ser la actualización que van a tener jubilaciones, pensiones nacionales y también las asignaciones familiares. Este 2,78% corresponde al índice de inflación del mes de abril. Y además, el bono que se mantiene
pero en el mismo valor que venimos teniendo, que es de 70.000 pesos. Me quedé ahí pensando, porque además de decirles esto, quería mencionarles, y trataba de hacer memoria, desde cuándo el bono se venía pagando de manera permanente y sin interrupciones. Y estamos hablando de un bono sin interrupciones desde septiembre del 2022, 16 meses que se mantiene en el valor de 70.000 pesos. El tema es, ustedes saben que, esto lo he mencionado más de una vez, jubilados y pensionados nacionales suman alrededor de 7,5 millones de personas, de las cuales 5 millones están en las escalas de ingresos más bajos. Por eso vamos a empezar a contarles y a mostrarles cuál va a ser el monto que van a cobrar, porque algunos, mejor dicho, todos van a tener el 2,78% de incremento, todos van a tener el aguinaldo, la primera cuota del aguinaldo. Los que tienen haberes mínimos, bueno, esos van a sumar el bono de hasta 70.000 pesos. Primera placa y te cuento. Haber mínimo. ¿Cuánto vas a cobrar en el mes de junio? Un total de 527.085 pesos con 90 centavos. Y ustedes están viendo ahí en la placa, justamente están viendo acá cómo se compone estos 527.000 pesos. Tenemos el haber mensual de junio, la primera cuota del aguinaldo y el bono de 70.000 pesos. ¿Qué les quiero marcar en esta placa? Que sepan que el haber mínimo contributivo en el mes de junio será de 304.723 pesos con 93 centavos. Y que la primera cuota del aguinaldo sale del cálculo del 50% de mejor salario bruto de los últimos 6 meses. Un poco te lo explico para que vos sepas cómo hacer la suma, y una vez que la tengas hecha, que acá te estamos ayudando, controlar cuando llegue tu fecha de pago si te están pagando bien. El haber mínimo entonces del mes de junio tiene el bono de 70.000 pesos. ¿Qué va a pasar con la pensión universal para el adulto mayor? Que es el equivalente al 80% del salario mínimo, de la jubilación o pensión mínima contributiva, 435.668 pesos con 71 centavos. Acá tenemos cuánto va a quedar el haber, que yo les decía que era el 80% del haber mínimo vigente, primera cuota del aguinaldo y bono de 70.000 pesos. Tercera placa y último grupo de los ingresos de aquellos que cobran los ingresos más bajos dentro de la escala previsional, pensiones no contributivas. ¿Quiénes están en las pensiones no contributivas? Pensión por invalidez laborativa, madre de 7 o más hijos, mayores de 70 años, 389.959 pesos con 38 centavos. Abajo tenemos el haber, la primera cuota de aguinaldo y el bono de 70.000 pesos. A ver, ¿qué te tengo que contar? Te tengo que contar que además, como suben todas las escalas de jubilaciones y pensiones, y todos estos números te los doy como dato porque también los preguntaste a través de las redes sociales, ¿cuánto será el haber mínimo, el haber máximo? El haber mínimo dijimos, ¿a cuánto va a estar? El haber máximo, 2.050.503 pesos con 62 centavos. Ese es el haber máximo. Lo estás viendo al pie de la pantalla. Una comparativa, haber mínimo, haber máximo. Lo que estás viendo son los registros del mes de junio. ¿Qué va a pasar mientras tanto con los pisos salariales? Ustedes saben que de alguna manera lo que tiene que ver con, más que nada, haber máximo, está relacionado al tope salarial que queda sujeto a aportes. Bueno, el tope salarial que queda sujeto a aportes es 3.335.458 pesos. Y la base mínima salarial sujeta a aportes, 102.630 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque este dato es importante para aquellos que no tienen 60 o 65 años, que saben que cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a tener aportes y van a necesitar cancelar unidades de aportes previsionales, sabiendo cuál es la base mínima
sujeta a aportes, ya sabemos cuánto es la unidad de cancelación. 29.762 pesos va a salir en el mes de junio cada unidad de pago, un mes de aporte. Cada mes de aporte, ese es el valor por si necesitas completar tu historia laboral. ¿Qué me queda? Me queda todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Asignación universal por hijo, 109.498 pesos. Queda exactamente en el mismo valor la asignación universal por embarazo. Se llama asignación por embarazo para protección social, así está bien dicho. La AUH por hijo con discapacidad, 356.545 pesos. Y asignaciones familiares, primer tramo de ingresos familiares, 54.752 pesos para hijos hasta 17 años. Acá también hay que hacer una aclaración. ¿Cuánto va a ser en junio el tope máximo de ingresos salariales para poder cobrar asignaciones familiares, asignación por hijo? La familia no puede exceder de ingresos los 4.489.372 pesos. Ahora, si no llegan a ese monto y les correspondería cobrar la asignación familiar, deben tener en cuenta que ninguno de los progenitores puede exceder más del 50% de ingresos de este total que yo acabo de dar. Si alguno de los dos sobrepasa los 2.244.686 pesos, ya no corresponde cobrar asignaciones familiares. Lo que digo siempre, y lo vengo diciendo desde hace muchos años, hay que simplificar el tema de asignaciones familiares. A la gente le cuesta mucho desde hace muchos años entender el sistema, porque hay tope sobre tope y después distintos rangos de ingresos para cobrar y después zona austral. Bueno, es realmente complicado para que cada trabajador sepa qué monto de asignación le corresponde. Un dato importante, ¿cuál es el tope en el mes de junio para poder cobrar el bono de 70.000 pesos? El tope es los 527.085 pesos con 90 centavos. Ustedes recuerdan que en la primera placa que mostramos recién, si la podemos volver a poner, que es la de haber mínimo, ¿cuánto va a cobrar un haber mínimo? Ahí está. El haber mínimo en junio, el total entre bono, aguinaldo, haber, es 527.085 pesos con 90. Este es el tope. ¿Qué significa? Que si una persona con la suma de todo llegara a cobrar 500.000, que no va a ser el caso, pero sería un bono de 27.000 pesos. El proporcional lo indica el tope, ¿sí? Ese tope que están viendo marcado por los 527.085 pesos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a pagar? En junio el 2,78% de incremento, más la primera cuota del aguinaldo, más el bono, todo porque se paga de manera unificada. Todos aquellos que son titulares de pensiones no contributivas van a poder cobrar entre el 9 y el 13 de junio. 2 terminaciones de documento por día hábil. Aquellos cuyos haberes no excedan el haber mínimo podrán cobrar entre el 9 y el 23 de junio. Y aquellos que excedan el haber mínimo vigente tendrán fecha entre el 24 y el 30 de junio. ¿Qué pasa mientras tanto con asignaciones familiares? Recordemos que las asignaciones familiares junto con la AUH están unificadas en el mismo cronograma de pago, y si te corresponde tarjeta alimentar por AUH también en el mismo cronograma, por eso es importante dar la fecha. En el caso de asignaciones familiares, todas las asignaciones, cada una en su tipo, la previsional o la social, bueno, el pago, el cronograma de pago será entre el 9 y el 24 de junio. Y en el caso de asignación por embarazo, entre el 10 y el 25 de junio. ¿Me falta algo? Yo voy mirando acá la guía que me voy haciendo para recordar todo, y además son muchos números como para recordar, y se los quiero decir de la manera más precisa posible. Sí, acá me puse repasando. Al final de la hoja tengo repasando. ¿Qué tengo que repasar? Les tengo que decir que en el caso
del aguinaldo, porque lo preguntan mucho, si se pagan cuotas, se pagan 2 cuotas nada más, en 2 veces al año, cada vez que se va cumpliendo el semestre, no más. ¿A quiénes les corresponde el aguinaldo por la ley de contrato de trabajo que regula el salario anual complementario? Trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y del ámbito privado, jubilados y pensionados, provinciales y nacionales, y quienes no están alcanzados por el bono, todo lo que es programas sociales, planes sociales, monotributistas y trabajadores autónomos. Para ir cerrando esta primera parte del programa a modo editorial, les doy un dato más, porque hay informaciones, más que nada en seguridad social, que hay cuestiones que se dan en paralelo. Bueno, paralelo a la publicación en el Boletín Oficial de Resoluciones y Decretos que marcan todos los aumentos que van a venir en el mes de junio, se conoció un fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el 5º fallo en 6 meses. A ver, esto parece un déjà vu, pero no, Este es otro fallo distinto al que hablamos la otra semana. Y el que hablamos la otra semana es distinto a la otra semana. Por eso les digo, 5 fallos en 6 meses. Si no me falla la memoria, en este orden. Comenzó toda esta historia en noviembre. Fue Mendoza, después Mar del Plata, después Salta, después Córdoba y ahora Bahía Blanca. Que vamos a profundizar sobre este tema en el transcurso del programa de hoy, pero les doy unas líneas. ¿Qué es lo que hace? Declarar de alguna manera la inconstitucionalidad de la ley de movilidad de Alberto Fernández nuevamente, que se perdió durante el año enero del 2021 a marzo del 2024 entre 25 y 45% de poder adquisitivo. Eso es lo que perdieron las jubilaciones y pensiones, que no se fue adoptando ninguna medida de reparación, y lo que agrega también el fallo y menciona es que a esto se suma el congelamiento del refuerzo previsional de 70.000 pesos. ¿Qué es lo que dicen? Acá hay que recalcular, y hay que recalcular con una fórmula combinada: 50% inflación, 50% evolución de salario. Les digo que toda esta cuestión la va a tener que definir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a tener un rol decisivo en todo esto, tendrá que expedirse y emitir un fallo que va a ser trascendental para miles de jubilados. Deseo que lo haga pronto y que ese fallo beneficie y acompañe a nuestros jubilados y pensionados. Tenemos que comenzar con el tema. Fue el tema de la semana y tiene que ver con la Cámara de Diputados, la oposición impulsando cambios en cuanto a la ley previsional, cambios que tuvieron media sanción por parte de diputados y que alcanzaría, en el caso de seguir avanzando, a jubilados actuales y también a futuros jubilados. En detalle les voy a estar contando en la apertura del programa cuáles fueron estas modificaciones, sancionadas, pero además, en el caso de avanzar este proyecto de ley, ¿cuál sería el impacto al bolsillo? Si sos un jubilado de haber mínimo, si cobras una pensión para el adulto mayor, si cobras una pensión asistencial o si tenés el haber máximo permitido por la ley actual. Uno de los puntos sobre el que hablamos mucho con el doctor Adrián Trócoli, 7,2%, un porcentaje a modo de compensación, y muchos jubilados me estuvieron preguntando esta semana, ¿por qué 7,2%? De este 7,2% se viene hablando hace muchísimo tiempo, hace muchísimos meses, y es la diferencia entre la inflación que hubo en el mes de enero del 2024, que fue del 20,6%, y la compensación que se dio en el mes de abril, que fue del 12,5%. En abril del año pasado, las jubilaciones y pensiones del ámbito nacional recibieron
El índice de inflación correspondiente al mes de febrero lo recibieron en el mes de abril, que fue del 13,2%, y a este porcentaje se le sumó una compensación del 12,5%. ¿Qué es lo que está reclamando la oposición en el Congreso? Que se pague la diferencia entre la inflación del 20,6% del mes de enero del año pasado a lo que se dio, que fue del 12,5%. Acá la cuenta da 7,2%, pese a que los legisladores en un primer momento habían hecho mal el cálculo, habían hecho una resta lineal. Al 20,6% le habían restado el 12,5% y esto daba el 8,1%, a ellos les daba. Algunos legisladores que les digo que los porcentajes no son tan lineales en cuanto a sumas y restas. También llevan, depende cómo se hagan los cálculos, multiplicación o división, por eso el número correcto era 7,2%. También con esto insistíamos con Adrián Trócoli, insistimos durante muchos programas. En el caso de seguir avanzando, el 7,2% va a ser una compensación que alcanzaría a todos los jubilados y pensionados nacionales. Estamos hablando de 7,5 millones de personas. ¿Qué otra cuestión se trata de modificar? Que haya aumento en el bono que reciben los saberes mínimos de 70.000 pesos, que ascienda a 110.000 pesos y que a partir de este número el bono tenga una actualización en forma mensual, que siga en paralelo a el aumento que van recibiendo jubilaciones y pensiones nacionales y asignaciones familiares. Recordemos que el bono está en 70.000 pesos desde marzo del 2024, lleva 16 meses en el mismo valor y ha perdido aproximadamente un 40% de poder adquisitivo, por eso se insiste con el aumento de este bono. En el caso de prosperar, el bono alcanzaría solo a jubilados y pensionados de haberes mínimos, que en este momento quienes reciben el bono son aproximadamente 5 millones de personas. El otro tema, moratoria previsional. ¿Qué es lo que se pidió? ¿Qué es lo que se aprobó? La prórroga de la moratoria previsional por 2 años, hasta el año 2027. No moratoria pura, sino una moratoria por la que se permita completar años si cuando llegás a la edad de jubilación no tenés los 30 años con aportes y si estás en vulnerabilidad económica, que esos años que obtenés por moratoria se descuenten del beneficio de jubilación. Un mecanismo parecido al que existió en la Argentina hasta marzo de este año, que comenzó a regir por poco tiempo y terminó quedándose 20 años y que poco y nada ayudó al bolsillo de los argentinos. 2 temas más que parecen menores pero también están en estos cambios es la cancelación de deudas a las provincias y además que el decreto 274 del año pasado, que implementa aumentos en las jubilaciones y pensiones en forma mensual, se reconvierta o se convierta en ley. Acá empieza el problema del financiamiento, ¿con qué se financia? ¿Qué es lo que está diciendo la oposición? Que se puede financiar con la eliminación del IVA a directores de empresas, con la eliminación de ganancias a todo lo que tiene que ver con sociedades de garantía recíproca. Para quien no sabe, las sociedades de garantía recíproca son aquellas que apoyan el crédito a las pymes, al emprendedor, y que también otra fuente de financiamiento sea la recaudación del registro automotor a través de todo lo que tiene que ver con formularios, cédulas y placas metálicas. Sin embargo, el gobierno insiste en que esto demandaría un financiamiento de 12.000 millones de dólares, algo equivalente a 1,8% del Producto Bruto Interno, 1,8% del Producto Bruto Interno. El tema es que se habla de veto. Y ya con esto voy dando paso, ahora ya pido el tema de las placas, se da paso al veto porque el gobierno sigue insistiendo en el tema que va a vetar todo lo que provoque desequilibrio fiscal. Administrativamente, ¿cómo sigue este tema?
legislativamente, ¿cómo sigue este tema? Esto ahora lo tienen que tratar en las comisiones del Senado, las comisiones pertinentes que son Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, tratarse en el recinto y en el caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad para dar un veto parcial o total a la ley. ¿Cuánto tiempo tiene a partir del momento de la sanción? 10 días hábiles. Si el Poder Ejecutivo Nacional da veto parcial o veto total, después puede comenzar el proceso de insistencia por parte del Congreso, que hay para ese tiempo 30 días, el tiempo que es 30 días, pero tiene que tener el 2% de los votos en ambas cámaras. Ahora sí, una de las cuestiones que a ustedes más les importa y tiene que ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con tu haber de jubilación si finalmente este proyecto se convierte en ley y a vos te corresponde el 7,2% de aumento y en los casos de haberes mínimos un bono de 110.000 pesos? Veamos. Miren cómo es el tema. Yo quería llegar a la tercera columna que está en naranja. ¿Ustedes qué ven en la primera columna? ¿Cuánto es el haber actual de cada situación? Del haber mínimo, de la PUAN, de las pensiones no contributivas y del haber máximo. Con el aumento y el 7,2%, con el 7,2% de compensación, más el aumento del bono de 70 a 110.000 pesos, la segunda columna te marca lo que daría tu haber. Si tenés una mínima, si tenés una PUAN, si tenés una pensión no contributiva, y en el caso del haber máximo lo calculamos de acuerdo al 7,2% porque el bono no corresponde. ¿Cuál es la diferencia? La que ustedes están viendo en la tercera columna en naranja. En el haber mínimo, la diferencia sería si este proyecto se convierte en ley, tan peleado, tan discutido por parte de la oposición y del oficialismo. 61.941 pesos mejoraría el haber mínimo. La PUAM, 57.551 pesos. Las pensiones no contributivas, 55.358 pesos. El haber máximo aumentaría, se incrementaría en 146.637 pesos. Yo quiero dejar esto muy en claro para que se entienda. Yo brego todos los días y espero todos los días y doy información todos los días y espero todos los días, reitero, que los jubilados estén mejor, que los jubilados recuperen el poder adquisitivo perdido. Pero con esto que ustedes ven en pantalla, no se soluciona el problema profundo que tiene el sistema previsional y el bolsillo de los jubilados. Tenemos un sistema previsional que no es sustentable. Para que ustedes entiendan, aquel que no sabe nada de tema previsional, yo les voy a dar 3 cifras. Por ejemplo, que en la Argentina, en el sistema de seguridad social, hay más de 160 regímenes previsionales distintos. Que más del 50% de los jubilados ganan la mínima. Estamos hablando de 304.000 pesos más el bono. Y que 3.600.000 personas están jubiladas asistidas por el Estado porque nunca llegaron a tener una historia laboral genuina. Esto es lo que hay que tratar. Esto es lo que hay que modificar para que no siga pasando a futuro. Jubilaciones asistidas por el Estado, porque si no la gente no se jubila, cada vez más jubilados cobrando haberes mínimos, más de 160 regímenes distintos, entonces depende del lugar donde vivís, de acuerdo al lugar donde naciste, de acuerdo al lugar donde trabajaste, es la edad con que te jubilás, la cantidad de aportes y el monto. El sistema previsional nacional está relegado. El sistema previsional no puede más. Así que, señores, basta de tema de remiendos. ¿Cuántas veces hablamos del tema de una ley previsional que hace 31 años que está en la Argentina sin variantes y cada vez que se modifica algo es para poner parche que no soluciona nada? El deterioro que hoy tienen los jubilados y pensionados no ocurrió en un día, ocurrió a través de gobiernos. Tenemos un pasado reciente que también va a ser un tema del que vamos a hablar hoy en el programa. Una ley de movilidad jubilatoria
que rigió desde el año 2021 hasta principios del año 2024, que ya lleva 6 fallos en 6 meses, donde la justicia está diciendo esa ley fue inconstitucional. Los jubilados perdieron entre 25 y 45% de poder adquisitivo. Necesitábamos escuchar lo de la justicia. Durante todos esos años veníamos diciendo lo que los jubilados perdían. ¿Y qué hizo el Congreso Nacional? ¿Y qué hizo el gobierno de turno? Lo importante es que yo quiero que entiendan que está bien, que yo pienso que, y estoy de acuerdo, que el Congreso discuta, pero el Congreso tiene que saber lo que tiene que discutir. Y a mí me parece que muchos legisladores no tienen idea de los temas más urgentes que tienen que ver con la seguridad social. Me parece que por historia, y lo volvimos a vivir esta semana, el Congreso nos demuestra que no solo tiene desconocimiento en los temas que hacen a la seguridad social, sino que son muy poco memoriosos y tienen muy poco de autocrítica.